Entonces, si yo tengo un vector B de coordenadas X, Y, Z, ¿dónde están las 6 características que implica poder leer el vector? Primero, chéquese que por la propia naturaleza de dar el vector como tal, ya está implícito el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque el vector 0 lo podemos poner como 0 vector o simple y sencillamente 0. Es el origen. Ya dijimos, cualquier punto que esté sobre el eje X, entonces, en el eje X, ¿cómo son sus coordenadas? Cheque, X, 0, 0. Está en el eje X. Solamente se mueve X. Si un vector está sobre el eje Y, ¿cómo será? Entonces es 0, Y es 0, lo que mida. Y si está en el eje Z, entonces es de la forma 0, 0, Z. El plano del piso es Z igual a 0. Esto se llama plano XY. El plano XZ, cheque, no contiene Y, por lo tanto es el plano Y igual a 0. Y el otro plano se llama YZ, que no contiene X, por eso es X igual a 0. Esto es lo que define automáticamente el hecho de que usted me diga, el vector 235, da por hecho que usted tiene eso. Y la forma de medirlo implica que ya conoce la escala y las unidades. Cheque por qué el sistema de referencia es antes de empezar a trabajar. Porque usted necesita conocer todo eso. Ok, después, ¿qué necesito conocer adicionalmente del vector? Bien, necesito saber cuánto mide, magnitud. La magnitud se da por el teorema de Pitágoras generalizado. La magnitud del vector se escribe así, el vector entre barras. Con eso estamos diciendo, ya lo medí. Se mide precisamente con el teorema de Pitágoras. Cheque, si estuviera en el plano, sería x cuadrada más y cuadrada raíz cuadrada, porque forma un triángulo. Cuando esté en el espacio, súmele z cuadrada. Por ejemplo, yo le digo, sea el vector z vector, se puede llamar como usted quiera, sea el vector z 1, 2, 3. Y yo le digo, ¿cuánto mide? La respuesta es 4 más 1 más 4. Este mide 9, el vector mide 3. Entonces, este es un vector que está en el primer octante porque es más, y mide 3. A cada una de estas las llamamos componentes. Las llamamos componentes del vector. La componente en X vale 2, la componente en Y vale 1 y la componente en Z vale 2. ¿Qué más necesitamos a conocer del vector? Ok, punto de aplicación. Por default, todos los vectores cuando se dan en la forma, como la vimos, X, Y, Z, su punto de aplicación es el origen. Ya después veremos cómo que podemos cambiar el punto de aplicación. Ok, sentido. El sentido siempre sale del origen hacia el punto final. El vector tiene dos sentidos, o entra del origen o sale del origen. Luego vamos a ver que nosotros podemos cambiar todo ese tipo de cosas. Unidades, todo lo demás, nombre, ya eso es obvio, depende del problema particular que quieras trabajar. Lo más complicado en un vector siempre va a ser su dirección. Cuando definí la dirección yo dije por donde pasa. Por lo tanto, la dirección es una recta. Es la recta por donde pasa el vector. Si yo tengo el sistema coordenado y tengo el vector aquí, cheque, si este es el vector B, entonces prolongue la línea del vector. Esta recta es su dirección. La recta donde vive el vector es la dirección. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza amarrada a un lugar y esta fuerza la jalo mediante un lazo y yo la jalo del mecate, del lazo, como quiera,
con una fuerza de 100 kilogramos, entonces cheque, el efecto del cuerpo está sobre la línea de acción, porque a la recta, a la dirección también se le llama línea de acción de la fuerza. Y no importa cuánto mida la fuerza, el mecate, si mide el mecate 10 metros, 1 metro o 20 centímetros, la fuerza sigue teniendo la misma dirección. Por eso entonces, cheque, como el mecate se mide en metros y adentro vive una cosa que se llama fuerza, ¿dónde mido los kilos? Los kilos no se miden en metros, pero viven en la misma recta que es la línea de acción de la fuerza. Entonces dígame usted, cuando usted aplica una carga de 100 kilos sobre un mecate, ¿importa la longitud del lazo? La respuesta es no. Se están empalmando dos mundos. Un sistema de referencia medido en metros que tiene otro mundo paralelo, pero donde la fuerza en sus ejes se mide en newtons. Cheque. Entonces, donde yo vivo, esta cosa se mide en metros. Donde la fuerza vive y vive en la misma recta, ¿en qué se mide la fuerza? Se mide en newtons. Entonces quiere decir que aquí hay otra escala que está dada en kilogramos. A lo mejor el lazo mide 10 metros. Ah, entonces usted va a tener un punto ubicado en el espacio en 10 metros. Pero si la fuerza mide 1 kilo, yo tengo que utilizar la escala paralela que me dice que la fuerza mide 1 kilo. Entonces aquí estaría el kilo, pero en la escala de un sistema de referencia para la fuerza que es paralelo al mundo que yo vivo en metros. A ver, ¿cómo puedo yo expresar un vector de una fuerza que mide 10 newtons? Yo no lo puedo medir en el sistema métrico, en metros. Sin embargo, mi sistema de referencia está en metros. ¿Qué necesito? Un sistema de referencia que esté ubicado exactamente igual, pero que en lugar de metros, ¿qué tiene? Kilogramos. Vea, hay dos mundos paralelos que comparten la dirección solamente del sistema coordenado, no las unidades. Por ejemplo, cheque, usted me dice, oiga, acabo de ver un aerolito. ¿Dónde lo vio? Mire, en el cielo a tal altura, listo, ahí ve el aerolito. Pero se está moviendo. Iba para acá. Cheque. El problema es que usted cuando me dio dónde ve el aerolito, me dijo en metros o en kilómetros. Pero resulta que este muchacho se mueve en metros por segundo. Entonces, ¿este vector está en el mundo de los metros? No. Está en el mundo de los metros por segundo. Ahora sí cheque por qué. Entonces, el mismo sistema me sirve para decir, órale, nada más que su escala está aquí, en metros por segundo. Ahora sí vea por qué trasladé el origen a donde va pasando el aerolito y se va moviendo en mi sistema de referencia. Estas son las cosas que nosotros vamos a estudiar, el movimiento de los cuerpos. Pero vea, el vector real está en metros por segundo. Es más, hay otra cosa. ¿Y cuánto pesa ese aerolito? Puede pesar 20 toneladas. Ok. ¿Y en qué dirección están esas 20 toneladas? Cheque. Hay otro vector aquí que tiene el aerolito que está medido en toneladas y va hacia el centro de la Tierra. Vea, entonces, vector de posición en metros, vector velocidad en metros sobre segundo, vector peso en kilogramos o en toneladas. Ahí están viviendo tres vectores diferentes, en espacios diferentes, de medida, claro, pero están conviviendo en el mismo espacio. Para que vea por qué son tan importantes los sistemas de referencia. Vamos a tener una mezcolanza de unidades, pero hay que recordar que hay un sistema de referencia para las fuerzas, otro para las velocidades, otro para la posición, que se miden en unidades diferentes. Por eso yo hablé que cada magnitud requiere un sistema de referencia. Eso es lo que vamos a aprender, a trabajar directamente sobre el plano cartesiano de posición, pero tomando en cuenta que yo estoy teniendo en mente otras unidades de medida. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es alinear mi sistema de referencia de las fuerzas con el del espacio y con el de la velocidad, etcétera. Los alineamos, pero entonces cuando yo mido, yo digo, ahora mi escala está en metros, ahora mi escala está en newtons, ahora mi escala está, ¿sí? En la práctica usted tiene que ver entonces, porque todo eso se le va a revolver, llamarlo de alguna manera. Bueno, por fin, ¿yo qué estoy dando? ¿Matemáticas o física? Porque parecería que las matemáticas son una cosa y la física es otra. No, señor, son la misma.
La física solamente nos da principio, las matemáticas son las que nos dicen cómo hacerlo. Por lo tanto, me concreto en el problema de la dirección. Ya sea que el vector sea una fuerza, sea una velocidad, sea una posición, etcétera, en todos los casos necesitas conocer la dirección.